Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí de Niña Levántate. El día de hoy vamos a hablar de un tema fascinante. Muchas personas creen que la fe solamente la vamos a vivir cuando estamos dentro de la iglesia. Y eso no es verdad. La verdad es que cómo podemos llevar nuestra fe, cómo podemos caminar en obediencia con Cristo, pero en nuestro día a día, en la vida cotidiana y por supuesto también donde en el trabajo, en nuestro emprendimiento. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Sara González. Hola, hola. Bienvenida, ¿cómo Hola, estás? Sandy, muy bien. ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Hoy vamos a estar hablando de este tema que es tan importante. Ya hace rato, desde hace rato ya estamos platicando. Y la verdad ya estábamos bien entradas, porque la verdad es que es bien interesante, como te digo, mucha gente cree, ¿no? Que ay, es una persona que camina con Cristo, pero solamente el domingo. Ok. O solamente mientras estás leyendo la palabra de Dios a las 6 de la mañana, en caso de que la leas, ¿no? Sí, es que la lees. Si es que la lees, Ajá. exactamente, y nada más. Y sin embargo, yo te estaba contando que, bueno, ya conocen un poco mi testimonio, pero dentro de mi vida, pues yo ahora llegué al mundo del emprendimiento, ¿no? Ok. Todavía no me llamo empresaria, pero sí el emprendimiento, ¿no? Y justamente yo sí tengo un antes y un después en ese caminar, ¿no? Ok. Yo conocí de Cristo como a los 2 años de haber empezado mi proyecto Ok. y sí recuerdo que yo era una jefa muy distinta a la que soy ahora, de que empecé a leer la palabra y que empecé a conocer de Qué Dios, ¿no? interesante. Y sí, he cambiado un montón. Entonces, justamente yo te quiero preguntar a ti, ¿no? Primero que te presentes, que nos digas quién eres, un poquito así, un bagaje así, para que Breve. podamos saber. Y después que nos cuentes también, porque quiero que nos cuentes de todas las empresas que tienes, todo lo que haces. Estoy segura que muchas personas se van a sentir identificadas contigo, ¿no? Ok. Bienvenida. Muchas gracias, Sandy. Bueno, mi nombre es Sara González. Sí, Tengo el gusto de conocerte. Nos conocimos en RN, así es. en la congregación. Sí, Ahí tenemos el privilegio de servir en el área de medios o sí, media. sí. Y bueno, es entre una de las tantas cosas que hacemos. Ahorita a lo que dedico la mayor parte de mi tiempo es una academia de videojuegos que tenemos mi esposo y yo, donde enseñamos a los niños a crear videojuegos, no a consumirlos, que a veces es como un tema, ¿cómo voy a sentar a mi niño? No, Sí, aquí, sí, sí. aquí lo vamos a sentar, pero lo vamos a aprovechar ese tiempo en pantalla para crear cosas, Wow. ¿no? En lugar de que sean consumidores de lo que otros hacen, ellos se ponen a crear, ¿no? Y pueden programar Pueden y... O programar. sea, es más complejo que solo la programación, me estabas Ajá, contando, ¿no? exacto. Tienen que crear sus historias, pasamos por storytelling, lo cual les ayuda mucho a poner orden en sus ideas, Wow, ¿no? Entonces, pasamos por arte digital, o sea, son más cosas que solo programar. Ahorita es a wow. lo que dedico mayor tiempo, pero no es lo único. Tenemos también, te contaba, una consultora en información o en Ujú. tecnología. En otro tiempo tuvimos una floristería y nos dedicamos a eventos, o sea, Wow. hemos tenido cafeterías, o sea, Sí hemos sabes lo hecho que es manejar como, equipos, exactamente, emprender, exacto, sí, darle orden, sí darle que no es orden. nada fácil. No, no es nada fácil, pero es muy satisfactorio. Así es. Oye, y cuéntanos cuándo tú, pues estábamos hablando, ¿no? De que tú sientes que has pasado como por varios procesos de ir conociendo a Cristo, que no es nada más. Y lo conocí a los 14 y todo cambió como si fuera Exacto. una varita mágica, No, ¿no? Pero cuéntanos de ese proceso, cómo ha sido, cómo llegaste, cómo eras antes, cómo estás ahora, para que la ok, gente vaya conociéndote. va. Conocí de Cristo a los 14 años. No, no es una historia muy feliz en ese momento. Ujú, Mi papá enferma ujú, de cáncer porque ujú. fumaba como si no hubiera mañana, ¿no? Sí. Entonces se enferma de Mm, cáncer y entonces estamos un tiempo en hospital, rapidísimo, un tiempo cortitito, entra un 4 de octubre, está en terapia intensiva. Él tiene conocidas cristianas a las que les daba el avión olímpicamente, pero así como olímpicamente, muchos lo hicimos. como muchos le hicimos, bueno, Sí. como muchos lo hacen. Y Sí. entonces estas personas conocen a mi mamá en la sala del hospital, de la sala de espera, Cuando tu papá estaba cuando mi ingresado. papá estaba en terapia intensiva. Wow. Entonces estas personas insisten, ¿no? Están detrás de mi mamá y detrás de mi mamá. Y mi mamá estaba súper sacada de onda ¿y Sí, esta gente qué onda? sí. Ella entendía que eran conocidos de mi papá, amigos de mi papá de la oficina, de otros proyectos, etcétera, pero como que le llamaba la atención de que ni siquiera familiares hubieran estado tan cerca, ¿no? Como ellos. Como ellas, eran tres mujeres, tres, cuatro mujeres que estuvieron ahí, mi mamá no las conocía, ¿En pero serio? eran amigas de mi papá. Okey. Se sentaron ahí toda la semana que estuvimos en el hospital, le compartieron, Guau. o empezaron a ir a nuestra casa, o sea, fue así Sí. como personas muy insistentes, ¿no? Que en ese Ujú. momento yo decía, ¿y esta gente a qué Las hora veías como se va, molestas, ¿no? no? Ajá, Sí. ¿qué está haciendo? Y después te das cuenta que ya era Dios llamándote, o sea, que te va acercando, ¿no? Te Así va es. literal cercando, no deja que te vayas. Y eso Guau. pasó con estas personas. Ahora no tengo idea dónde están, no tengo idea qué fue de sus vidas, pero ¿No fueron las volviste a ellas. ver?
Un tiempo sí, pero después así desaparecieron. Cumplieron su Y ya. misión, Sí, fueron un literal, instrumento. Sí. literalmente. Sí. Así llegamos a Cristo. Wow. Al principio mi Como mamá, familia. como familia. Ok. Primero llegó mi mamá y mi tía, y Ujú. luego nos llevaron a nosotros, ¿no? Ok. Nos sobornaban, verdaderamente nos sobornaban. Vamos a la iglesia y comemos pizza. Vamos a la iglesia y nos vamos al cine. Vamos a la iglesia. Sí. Y entonces, como niño, pues era adolescente, no quieres Claro. ir a la iglesia, o sea. Pero después era al revés, ¿no? Mi mamá ya les va a comprar su departamento, nunca salen de la iglesia, todo el tiempo están ¿En ahí, serio? ¿no? Porque ya servíamos los sábados, los domingos, los viernes, o sea, para todo ya estábamos ahí. Wow. Y es cuando dices, ¿qué onda con las mamás, no? O sea, Sí. primero no quieres, o sea, quieres que esté ahí y luego ya no me quieres. Ya no le gusta. Sí, ya no te gustó la dinámica. Pero bueno, así llegamos a Cristo. Wow. Entonces, te platicaba que no es como que llegas una vez y ya, después de tanto tiempo de conocer, te vas dando cuenta que apenas conoces, ¿no? Que apenas estás viendo un pedacito de lo que es Primera Cristo. capita. Ajá. Y eso no acaba. Se van pasando los años y obviamente si lo permites, si tienes un corazón sensible, y a veces aunque no lo tengas, Dios igual te jala, ¿no? Ujú. Pero es poder ir conociéndolo cada vez más. No te alcanza el cerebro, les digo luego a los discípulos, ¿no? No te alcanza el cerebro de 2,5 kilos para Totalmente. entender el tamaño de Dios que tenemos, Me ¿no? encanta. Yo siempre he dicho eso, que nuestra mente es limitada y no alcanza para entender si no se vive Exacto. la experiencia de Dios. Oye, y cuéntame cómo eras antes, o sea, ¿cómo eras antes de conocer de Cristo? ¿Cuál fue tu momento que tú dijiste, me entrego, me rindo? O sea, antes y después. ¿Recuerdas alguno? Varios, o sea, Sí. pero el primero fue esta Ujú. parte de perder a tu papá. ¿Me explico? O sea, mi papá entra al hospital, fallece. Ah, o sea, esto que nos estás platicando, en esta semana él fallece. Exactamente. Ok. Entonces él fallece y es como, uy, o sea, ¿Tienes 14? tenía 14. Pero cambia tu vida totalmente, o sea, de ser hijo de familia, a que de repente ya no está papá, que es el proveedor Claro. principal, y que, o sea, es un cambio, o sea, te revuelve todo, Sí, ¿no? totalmente. Entonces, más que un cambio específico, fue el acompañamiento de todo este proceso. Creo que si él no hubiera estado, o sea, perdidos, o sea, Ujú. perdidísimos, no poquito, sino bien Muy perdidos, perdido, ¿no? sí. O sea, porque mi mamá se deprime, o sea, es de, chin, se murió mi papá, pero perdimos a los dos en una sentada, ¿me explico? Exacto. O sea, porque mi mamá no se repone de la pérdida de mi papá. Ujú. Entonces, todo eso, si Jesús no hubiera estado cerca, si Dios no hubiera estado tan cerca y tan presente, sí nos perdemos. O sea, Claro. no yo, los tres, ¿no? Somos tres Así es. hermanos. Bye, seguro bye, ¿me explico? Increíble. Entonces, por eso digo, no es como una vez, sino cada vez conoces más. Pero entonces fue en ese momento como tan difícil y tan duro como familia que tú llegaste a los pies de él y que ya no te separaste. Exacto. Y entonces a partir de ahí, ¿cómo fue cambiando tu vida? O sea, ¿en qué sientes que fue cambiando la vida caminando con él? Y además te Em, involucraron mucho, ¿verdad? Los Muchísimo, tres. sí, nos O fuimos sea, no fueron involucrando. tibios, o sea, se Ah, aventaron, como se dice vulgarmente, como gordo de tobogán con Totalmente, todo. O sea, había un totalmente. propósito ahí. Sí, sí, Totalmente. ahora recientemente que vino el profeta, Ujú. decía, es que yo le preguntaba, es que es como muy revuelto todo, ¿no? Siempre, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y voltea y me dice, sé que se ha estado preguntando el propósito de tu vida. Y yo digo, y dice, todo lo que han vivido, los tres, es para sostener iglesia. Y yo sí, Wow. ok. Y dice, ese es el propósito, Y además es lo porque que hacen hoy. es lo que hacemos hoy, ¿no? Sí. Sí, o sea, no es... No sé si todos lo sepan, algunos que nos van a ver lo sabrán, pero los tres, ¿no? Ujú. Nuestro app, Isai Exactamente. y Sara, pues son pilares bien importantes en RL. Ahí está. Cada cual en su En su área, área. pero sí son un pilar y además son la constante, siempre están ahí. Sí. Sí, es como Sirviendo. parte de, ¿no? Y no es como una cosa nada más, no es. O sea, es una vida completa involucrada para servir, ¿no? Totalmente, totalmente. Ujú. Qué increíble. ¿Cómo ves? Bueno, y entonces cuéntanos, llegas al mundo laboral. Ajá. Esa parte es bien importante porque ya vamos entrando un poquito más en materia. Sí. Yo tengo la sensación, ya tú me puedes dar tu opinión también, ¿no? De que mi emprendimiento, para los que no lo sepan, yo tengo un salón de belleza, ¿no? Yo nunca estuve involucrada en la belleza, pero en su momento pues me aventé, ahora sí que me aventé, ¿no? Creo que había un propósito ahí, sé que hay un propósito ahí, pero me aventé porque yo no tenía conocimiento de administración, yo no tenía conocimiento de manejo de equipos. Hoy en día sé que hay muchas estrategias y técnicas para las personas que lideran empresas y todo, alta dirección y todo. Yo no sabía nada, ¿no? Yo me lanzo, hago este emprendimiento que relacionado a la belleza, me empieza a ir bien. Hoy sé que es Dios. ¿No? Claro. Sé que es Dios el que me fue dando todo lo que llevan necesitando y me fue capacitando. Sin embargo, yo hoy estoy convencida, Saris, por lo que he vivido. Ya tengo 4 años con mi negocio. Por lo que he ido viviendo, yo estoy segura que el trabajo es un ministerio.
O sea, que es un lugar en donde uno puede reflejar el corazón de Cristo, en donde uno, y que además no hay, yo siento que no hay mejor maestro en cuanto al liderazgo que Jesús, ¿no? Totalmente. Entonces, tú, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo lo aplicas tú en tu vida? ¿Cómo llevamos el reino a la chamba, al día a día? Al día a día. Sí, lo que dices literalmente sí es un ministerio. O sea, ¿Verdad que y sí? sí, totalmente. Pero fíjate, me voy a mover un poquito del Sí. tema, muy poquito. Tú Realmente dale. pienso que estamos llamados a vivir de una manera íntegra. Cuando estás llamado a vivir en Cristo, todo se vuelve íntegro, o sea, uno solo, Correcto. una sola pieza. Entonces, no puede ser uno el domingo y otro el Exacto. lunes. ¿Me explico? Entonces, creo que de ahí parte, y no nada más me refiero al trabajo, también a la familia y también en tu comunidad, que a veces los cristianos nos metemos a nuestra congregación y que el mundo se caiga. Sí. No puede ser así. O sea, yo tengo que ser íntegra. Donde voy. Si me toca estar en la universidad ahorita, en la universidad tengo que ser el mismo. En la iglesia tengo que ser el mismo. Eso es bien importante. Entonces, creo que este punto, más allá de si solamente fuera la empresa, yo estoy llamado a vivir a Cristo enfrente de las personas con las que Dios me permite estar, donde sea que sean, no nada Totalmente. más mi negocio, no nada más mi empresa o mi Nada emprendimiento. más los domingos. No, Sí. nada más los domingos, sino en todas partes, con todo el tiempo, con todo el mundo, todo el tiempo. ¿Me Así es. explico? Porque es esa integridad. Si no, pues el testimonio no funciona, si no estoy realmente representando a Cristo, si no realmente no estoy, y ni siquiera por eso, sino para mí mismo, ¿no? Así o sea, es. no tendría. Sí, no sería una máscara que te estás poniendo. Fíjate que el otro día vi en un reel de Instagram que decía, hay algunas personas que solo van a leer una Biblia y eso es tu testimonio. Exactamente. O sea, que nunca van a abrir una Biblia, pero te van a estar viendo, Exactamente. ¿no? Entonces, y creo que Exactamente. eso me dejó a mí muy marcada porque dije, sí es verdad, o sea, los que estamos ya en la iglesia, ya estamos en la iglesia, afortunadamente, pero, y siento, no sé si te pasa, pero a veces siento que el mundo está esperando vernos fallar para decir, Totalmente, eres un mal cristiano, ¿no? totalmente. Y los mismos cristianos también. Sí. Pero fíjate, de lo que estás diciendo, justo hay un versículo que dice que somos cartas leídas. O sea, tu vida se vuelve un libro abierto Wow. para que los otros lean en ella. ¿Me explico? ¿Qué estoy leyendo en la vida de Ese es un Sandy? versículo, ese no, Es un ese no lo versículo. conocía. No tengo la cita, No, ahorita pero lo buscamos, sí, Ok. lo buscamos y lo ponemos aquí abajo. exactamente. Entonces, Wow. tu vida se vuelve un libro y no nada más, como dice, la gente no va a leer la Biblia, pero va a leer qué está escribiendo Sandy de su vida. ¿Me Así explico? es. Entonces, es muy importante todo el tiempo recordar que estamos representando a Cristo, donde sea que estés. Así es, eso es bien importante porque el testimonio es poderoso Ujú. y cómo tratemos a los demás y cómo reflejemos el corazón de Cristo va a ser mucho más poderoso que si los agarramos a Biblias, Totalmente. ¿no? Sí, Y les totalmente. aventamos versículos todos los días y les estamos obligando a hacer a lo mejor cosas, ¿no? Porque fíjate, a mí me pasa mucho, no sé si te pasa a ti, a mí en mi empresa, de verdad yo siento que ha sido la mano de Dios. Porque el otro día una amiga me preguntaba, pero a ver, ¿cómo les hablas de Dios a tus colaboradores, no? Es un tema bien delicado porque número uno soy la jefa. Entonces yo no quiero hacer nada por imposición, porque no funciona. Sabemos que eso no funciona. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Pero sin embargo, yo trato no tanto de hablar, sino de reflejar. Y para mí lo que ha sido como más importante, o sea, mi gran lucha en mi vida, o sea, donde sé que Dios sigue trabajando y donde siempre, te juro que está siempre en mis oraciones, es la cuestión de mi carácter, ¿no? Ok. Porque yo era muy explosiva y muy reactiva. Y cuando eres el jefe, te sientes hasta con la libertad de, pues soy el jefe, ¿no? Yo puedo gritar y nadie me puede gritar porque nadie está por encima de mí, ¿no? Entonces yo tenía mucho ese tema y sin embargo he estado mucho trabajando en la mansedumbre, he estado mucho Wow. trabajando en exhortarlos, pero desde un lugar de humildad y también como líder de servir, ¿no? Claro. ¿Tú qué nos dirías de estos, de que un líder que sirve? Porque por lo general en el mundo, sabes que el mundo está al revés. Totalmente. Va para el otro lado, Totalmente. ¿no? En el mundo es como, eres el jefe, sírvete de todos, Ujú. ¿no? Y explota a tus trabajadores y sabemos que eso no lleva No funciona. a buen fin. Exactamente. Háblanos de esta idea que creo que va así como, va a ser por circuito en la cabeza de varios, ¿no? Un líder que sirve, porque además eso era Jesús. Totalmente. Y totalmente, Jesús mismo dice que quiera hacerse grande entre ustedes, tiene que ponerse a servir. ¿Me explico? Tiene que ser el que sirve a todos, ¿no? Entre más líder quieres ser, tienes que servir a más gente. Y lo vemos. Claro. O sea, aún cuando en el mundo se hace de la forma diferente, la empresa que es líder es porque es la que sirve a más personas, aunque lo haga chueco. Pero al final, el principio es Cierto. primero sirvo, que servir significa ponerse por debajo, ¿no? Ujú. Como aquí podemos ver estructuras y todo, y hay Ujú. columnas, esas columnas Ujú. están sirviendo para Sosteniendo. que sostienen el siguiente piso, sostienen el techo, eso es servir. Claro. Entonces, eso es lo que tendría que hacer el líder.
ponerse a servir, a sostener a los demás, ¿me explico? O sea, no es qué saco de ti, es más bien lo que tienes, qué aporto para que lo des más, para que produzcas más, para que tú puedas hacer más, ¿no? Y ese es el trabajo que los líderes estamos llamados a hacer. No siempre sale, pero ese es el ideal, ¿me explico? Sí, no, tampoco es No es fácil. sencillo, para nada es Para ti, sencillo. ¿cómo es bueno, no sé si en tu empresa contrates, o sean puros cristianos No, o no? hay de todo. A ver, cuéntame cómo es eso. El otro día un empleado me decía, oye, ¿me vas a correr si no soy cristiano? Y le dije, no te preocupes, estaba muy preocupado, porque yo le estaba Ok. hablando, eres alguien nuevo, que había llegado al equipo, ¿no? Y yo le estaba hablando de Dios y todo. ¿Por qué le hablo de Dios? Porque yo siempre, para mí es lo más importante. Ok. Entonces, de una u otra forma Sí, va a salir, totalmente, ¿no? sí. Pero me acuerdo que me mandó un WhatsApp así todo preocupado. Me dice, oye, perdón, ¿tengo que ser cristiano para estar en tu empresa? Y le digo, no. Le dije, yo no soy religiosa. Yo quiero reflejar el corazón de Cristo. Entonces, yo entiendo que no es por la fuerza, sino que o sea, vendrás, ¿no? Cuando sea un llamado de tu corazón del Espíritu Santo, pero no porque yo te esté llevando a fuerzas o te esté metiendo incidencias económicas porque no vayas a la iglesia conmigo, ¿no? Pero me dio tanta risa, ¿no? ¿Cómo es para ti, pero sí tienes gente cristiana que trabaja Tengo contigo? gente cristiana ¿Sí? que trabaja conmigo. Hay un No, mix. ajá, totalmente. No, pero déjame confesarte que cuando empecé, Ajá. tuvimos mis hermanos y yo una tienda de abarrotes. Ajá. Ahí empezamos, o sea, fue el primer emprendimiento. Después de que fallece mi papá, no había para colegiaturas, mi mamá deprimida, mi mamá también era ingeniera civil, entonces Wow. no había estado en obra mucho tiempo, Ujú. fallece mi papá, es un relajo. Entonces sacamos el coche del estacionamiento y abrimos una tiendita de la esquina, ¿no? Entonces mis hermanos y yo, a eso estábamos 4 horas cada quien porque los 4 estábamos en la escuela. Estudiando. Entonces hacíamos todo a la vez, ¿no? ¿Dónde estaba esa tiendita? Aquí en Heriberto Frials, Guau. aquí en Aderovalle, súper Sí. cerquita de aquí, ahí, o sea, literal, sacamos el coche y la volvimos una. Llamamos a las marcas, pusimos refrigeradores y ya teníamos una tiendita. Entonces, En el garage. en el garage. Wow. Entonces, empezamos ahí y empezó a tener mucho éxito. Y poco a poco empezamos a tener gente adentro de la tiendita. Sí. Y la verdad es que he de confesar, yo sí empecé con el Evangelio del Terror, ¿eh? O sea, ¿Sí? el día del pago. ¿Cuál es ese? A ver, El cuéntame. Evangelio del Terror. Era una terrorista del Evangelio porque todos los chicos que trabajaban con Sí. nosotros, en ese entonces teníamos 4 ahí, tenía 2 personas en la florería, y, o sea, empezaba a ver ya como un O sea, a la par de la tiendita pusieron la florería. Ajá. Y el Ok. fin de semana, en la iglesia en la que estábamos, teníamos la cafetería y ahí nos ayudaba otra persona más. Y aparte la persona que cuidaba a mi mamá. Entonces, de Ya tenías repente un en la equipo. casa Sí. tenían un equipo de gente que hacía muchas cosas Sí. y el día de pago era los sábados. Entonces, el día de pago, yo abrí lo que sería aquí una nación de estudio. Sí. Entonces, todos tenían que, o sea, no era pregunta. Si no, no pagaban. Todos tenían que, terminando el estudio bíblico, salían los sobres de todos, ¿no? Antes no. Eso no se hace, sinceramente. O sea, decir, Pero eso bueno, no fuiste se hace. creciendo en Cristo. Ajá, sí, exacto, Sí, exacto. sí. Pero funcionó, o sea, Claro. de todas formas funcionó. Dios es tan bueno que la semilla que Así siembres es. va a dar fruto, aunque la siembres de repente medio checo. Dios Pero es tiene lindo voltear misericordia. atrás y ver, ¿no? Esa parte del camino, del proceso. Exactamente. Entonces, ahí no era si quería, sinceramente. Sí. Muchos chicos continuaron, muchos Ujú. chicos dijeron, listo, bye, ¿no? O sea, Sí. esa es la verdad. Pero así empecé, o sea, sí era. Sí, y es cierto, ¿no? O sea, ahorita lo dices tú, muchos siguieron, pero otros no, porque por la fuerza, pues no va a dar nunca el resultado. Y luego, ¿cómo fuiste evolucionando? ¿Cómo estás hoy, por ejemplo? Por ejemplo, hoy tenemos gente que sí conoce de Cristo, tenemos varios facilitadores que Ujú. conocen de Cristo y también gente que ni al caso, o sea, que dices, Ujú. ¿en serio cómo dices que tu empresa es cristiana y tienes a esta persona? Pero Claro. justo por eso, justo por eso, tenemos gente de todo, ¿no? O sea, Sí. de gente que definitivamente no los ves, pero va a haber como la oportunidad, ¿no? Ya están acostumbrados, por ejemplo, en las juntas de inicio de año, de cierre de año, o aún en las convivencias de oramos por los alimentos. Claro. O sea, no es como a fuerza, pero ellos saben cuál es la cultura que se vive Sí. adentro, ¿no? Y algo que se empieza a ver luego es, bueno, no hay groserías, porque sean santos aquí, no, porque ellos mismos se sienten incómodos hablando con groserías Porque en están en fuera el de círculo, ¿no? O de sea, la no visión. corresponde, ajá. Sí, Entonces, claro. es más sencillo cuando te das cuenta que no eres iglesia, ¿me explico? Ujú, Porque en este crecimiento de, bueno, ¿cómo gestionamos todo esto? ujú. Sí hubo un momento en el que todos nuestros colaboradores eran cristianos y la verdad es que no, o sea, no funcionó. Te puedo ¿Por decir qué? que no A ver, funcionó. cuéntame eso, ¿por qué no? Porque como cristianos nos confundimos muy fácil cuando estás entre puro cristiano, Sí. empiezas a hablar cristianoide, ¿no? O sea, y ya Cantar. te pierdes, o Sí, sea, sí, sí, y de repente totalmente. ya parecía sucursal de la iglesia, o sea, Sí. teníamos, estaba Diveland, el lugar para Sí. desarrollar los videojuegos, estaba aquí en Insurgentes y de repente todos nuestros facilitadores, administradores, todos eran cristianos, pero ya entrabas y estaba la alabanza y ya está, o sea,
y ya estaban acá leyendo la Biblia. Y yo, ¿y a qué hora trabajamos? O sea, Sí, claro. no puede ser Sí. tampoco. ¿Me explico? Fíjate, te pasaste de un extremo a otro. Totalmente, Sí. totalmente. Y fue a hablar con ellos, amigos, porque no eran todos de la misma congregación, eran de muchas congregaciones, pero ya de repente esto no es iglesia, o sea, Claro. la iglesia como congregación, ¿no? Porque la iglesia, bueno, si nos vamos Sí, muy, eres tú, soy yo, etcétera, Sí, pero de como acuerdo. congregación es en tu congregación, o sea, aquí necesitamos venir a producir. Eso es bien importante ¿Me lo que estás explico? diciendo. Sí, esa parte a mí me hacía cortocircuito de, pues sí nos amamos, está bien que la música sea cristiana, pero no nos vamos, o sea, ahorita no nos vamos a poner a adorar a Dios hincados, nos Sí, hay vamos que a poner producir. a Dios, a adorar a Dios produciendo. Ah, ¿Me explico? correcto. A Ay, usar háblanos tus más de esto dones para para los producir. que nos estén escuchando, cómo podemos adorar a Dios en el día a día, sin estar necesariamente cantando alabanzas. Claro. Mira, me gustaría un poquito como empezar diciendo que es un emprendedor, ¿no? Sí, me O encanta. sea, porque el ser un emprendedor significa que estás dispuesto a tomar un riesgo, juntar cositas, crear cositas para el bien tuyo, obviamente, porque se nos Claro. olvida, pensamos que también porque soy cristiana entonces regalo mi trabajo, no, Wow, me ¿no? encanta. Entonces, creo cosas con lo que tengo, con lo que sé, y lo pongo al servicio de otros para beneficiar a otros y para beneficiarme a mí. Sí, ¿Me explico? beneficio mutuo. Exactamente. Entonces, Sí. nosotros, por ejemplo, en el equipo oramos mucho cuando va a entrar alguien, que esta persona pueda ser de bendición para nosotros y nosotros para esta persona. Me encanta. Cuando vamos por un cliente, es que nosotros podamos ser de bendición para el cliente, pero que también el cliente sea de bendición Claro. para nosotros, ¿no? Entonces, esta parte de ser emprendedor, cualquiera puede ser emprendedor. Hasta el que decide casarse es un emprendedor, voy a emprender una familia, ¿no? Claro. Yo traigo lo que tengo al matrimonio y vamos a emprender. No sé, alguien que sabe cocinar, un chef, trae sus ingredientes, no sé qué, prepara un platillo y lo sirve para beneficio de Totalmente. otros. Entonces, en general, todos somos de alguna Estamos manera emprendiendo en algo. emprendedores, exactamente. Exacto. Entonces, empezando de ahí, me voy a presentar al que creo que es el mayor emprendedor de todos, que es Dios. ¿Me explico? O sea, Dios Claro. como emprendedor no necesitaba crearnos, pero nos crea. Nos Ujú. crea un universo, Sí. nos crea un ambiente, nos pone adentro y nos bendice. ¿Me explico? El Totalmente. emprendedor hace lo mismo, creamos un ambiente y metemos ahí al cliente y lo bendecimos. Ay, Sara, me encanta ¿Sí esto me que estás explico? diciendo, totalmente. Entonces, pero es recíproco. Ujú. O sea, tendría que ser recíproco, Claro. ¿no? Entonces, en ese momento de poder crear ese ambiente, de poder crear ese universo donde mi cliente es bendecido, pues tengo que ver del día a día cómo lo logro, cómo lo voy logrando. O sea, no es como una generalidad, sino donde yo estoy, no es lo mismo tener un restaurante que tener una estética, claro. que tener, te decía, yo tuve una floristería. O sea, en tu nicho, Ujú. ¿cómo creas el ambiente para bendecir a otros? Eso está increíble explico? y es muy poderoso porque entonces nunca lo había escuchado, me encanta. Me estás abriendo así la mente impresionante, pero entonces eso quiere decir que así como Dios lo hizo con nosotros, nosotros en la palabra podemos encontrar cómo emprender. Totalmente. No, la Es el Biblia manual. es como para emprender todo y es de finanzas y es de administración. La Biblia es increíble. O sea, Ay, la a ver, Biblia es háblanos de eso, me maravillosa. encanta, porque normalmente no pensamos en la Biblia para eso. No, o sea, tú te puedes poner los lentes que quieras y empezar a leer la Biblia y lo vas a leer como un libro nuevo, o sea, porque encuentras de todo. Pero déjame continuar con este punto Sí, que te es que decía. me surgen Sí, no, muchas. a mí me fascina esta Sí. parte porque Dios como el primer emprendedor y más grande emprendedor, tú conoces todas las características de Dios. O sea, es un Claro. Dios sanador, es un Dios proveedor, es un Dios restaurador, es un Dios... Pero Él se presenta en Génesis como Dios creador. Claro. ¿Sí me explico? O sea, Totalmente. de todas las características que pudo haber escogido para presentarse a sí mismo, Tienes razón. decide presentarse como Dios creador. ¿Me explico? Entonces, eso a mí me fascina porque, bueno, y además yo estoy hecho a su imagen y semejanza. Entonces yo soy creador, no, encanta. aquí hay un punto bien importante, creador hay uno, todos los demás solamente estamos co-creando con él, Claro. ¿no? Porque él te pone un árbol y tú puedes hacer una silla, él te pone un metal y tú puedes hacer un mueble, lo que tú Sí. quieras, pero el único creador es él, yo solamente estoy co-creando con él a partir de lo que él ya creó. Sí, ¿Sí me explico? totalmente. Pero en esta parte, creo que ya bajado al lunes para trabajar, Ajá. ¿qué tengo que hacer yo? Sí. Lo básico, hacerlo con excelencia. Porque no hay manera de que yo pueda decir, estoy reflejando a Cristo si sirvo una sopa fría, Claro. ¿no? O sea, no inventes, ni lo básico O estás sea, algo logrando. mal hecho. ¿Cómo me vas a venir a hablar de un Dios bueno, de un Dios excelente, de un Dios y tu sopa está fría? Así es. O no sé, o sea, te quemo el cabello, ¿no? Sí. O me estás dando flores muertas. O sea, Correcto. si no empiezo en lo básico, es decir, si en lo más sencillo que hace cualquiera, el que conoce y el que no conoce, no lo estás logrando, no hay manera de que subas, de que puedas lograr representar a Cristo con lo que Claro. estás haciendo. No sé si te responde. Sí, me encanta, porque justo es algo tan sencillo, pero donde podemos reflejar tanto a Cristo. Y no sé en tu experiencia, pero en la mía,
es lo que a veces más me cuesta con la gente que está trabajando conmigo. Yo ay, no vean el episodio. Se van a sentir, no vamos a decir nombres. No, pero bueno, todos estamos en un proceso de mejora, pero sin lugar a dudas, eso es lo que siento que a veces más me cuesta transmitirle a la gente también, ¿no? Y yo hacerlo también a su Claro. vez, porque a veces uno se cansa, a veces uno se siente muy presionado y no encuentra la forma, pero el ser excelente es una forma de honrar a Dios. Y a veces yo les digo a ellos, ¿no? No me lo estás dando a mí. Porque la gente a veces cree, ay, no lo voy a hacer bien porque quiero molestar a mi jefe. Exacto. O, ay, no lo voy a hacer bien porque nadie me está viendo. O, ay, no lo voy a hacer bien porque nadie me lo va a reconocer. Pero es como una sensación interna de saber que cuando tú estás haciendo algo con excelencia, estás siguiendo a Dios, estás glorificando el nombre de Dios en el quehacer, en el día a día. Eso me Exacto. parece extraordinario. Exacto. No nada más lo adoramos en espíritu y en verdad. ¿Te acuerdas que hace unos meses lo vimos en la iglesia? Cuando estamos cantando alabanza, sino en el día a día, Totalmente. el hacer las cosas, dar esa milla extra, Exacto. el hacer las cosas con Y creo que excelencia. un punto importante es saber que lo que estás haciendo no lo haces para las personas, tal cual dice la palabra, ¿no? Lo haces para Dios. O sea, si es Exacto. tender una cama, si es operar a corazón abierto, si es lo que sea que hagas, tendría que ser para Dios. Y entonces te quitas el tope de si tu jefe es bueno, o si te trató bien, o si se paga Exacto. lo que crees que te mereces. O sea, no importa eso. Realmente lo que importa es que tú lo hagas para el Señor. Sí. En el momento que tú empiezas a hacer las cosas para el Señor, se refleja de tal manera que el Señor mismo es el que te paga. O sea, ya ni siquiera depende de cuánto te van a depositar, de que si... no. Y que te promueve. Y además te promueve. ¿Me Así explico? es. Dios va abriendo las puertas que necesitas que sean abiertas cuando estás listo. Pero si ahorita está... No, pues si yo hago si ellos hacen que me pagan, yo hago como que trabajo. No, Exactamente. no hay manera. ¿Explico? Eso, No hay eso no va manera. alineado. No. Y fíjate que, no sé si te pasa a ti, pero yo hasta me siento que estoy aquí en terapia contigo. Sigue hablando con mi amiga de tú cómo le haces, güey? ¿Tú cómo le haces? Tú que tienes más camino recorrido que yo. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho que la gente me ayude con la limpieza, Ok. porque lo ven como algo despreciable. Entonces, yo me acuerdo que yo, como lo empecé a manejar, yo empecé a hacer el baño en los Ok. salones, Guau. ¿no? Entonces yo dije que nadie lo quiere hacer, ok, yo voy a empezar a lavar el baño. Entonces, pues, y literal, o sea, empecé, y esto lo aprendí en el servicio en la iglesia, ¿no? Me acuerdo porque para mí, yo siempre he tenido, yo siento que yo tengo don de servicio, porque a mí servir para mí siempre ha sido un privilegio. Es un Siempre lo he privilegio. sentido como Es un privilegio. y a veces siento que algunas personas lo viven como algo terrible, pero no, pues yo innatamente siempre sé que Dios lo ha puesto en mí, pero me encanta servir. Entonces, cuando en la iglesia me dijeron, el primer servicio fue, te van a tocar los baños, ¿no? Entonces dije, perfecto. Se agarré ese día, me compré mi cubeta especial, que yo dije, yo voy a ir armada, ¿no? Entonces me llevé mi cubeta, me llevé unos guantes especiales, me llevé un jabón que olía a no sé cómo, y me llevé un cepillo especial. Entonces yo llegué temprano, me acuerdo que yo tallé esos excusados. Yo sentí un amor. Yo me sentía tan honrada de poder servir a Dios, te lo juro. Salí de algo que sé que no viene de mi carne, porque mi carne Totalmente, es ¿no? mega necia y soberbia y todo lo que podemos ser a veces como seres humanos. Y entonces de ahí dije, claro, lo voy a llevar al trabajo, ¿no? Ahí lo aprendí y dije, claro, lo voy a llevar al trabajo. Y entonces ya cuando la jefa empezó a lavar los baños, pues ya no podían decir yo no lavo baños, ¿no? Claro. Pero no solo eso, o sea, empecé a predicar con el ejemplo, ¿no? Y qué importante es que lo podamos hacer así. Totalmente. Y eso empezó un poquito a suavizar la situación y ya se empezaron los chavos a decir, bueno, pues vamos a hacer el baño. Si la jefa lo hace, pues yo también. Todos. Porque si yo me hubiera puesto por la fuerza, si yo me hubiera puesto con castigo, si yo me hubiera puesto a maltratar a la gente, se hubieran ido y no me hubiera dado el resultado, ¿no? ¿Cómo esto ha sido para ti? ¿Cómo es para ti? Ponnos algún ejemplo, cuéntanos algo, alguna anécdota, verga, algo que se te ocurra. ¿Cómo es predicar con el ejemplo con la gente? ¿Qué resistencias encuentras? En el ejemplo, Ajá. más bien de lo que me comentas ahorita, tomo 2 puntos bien importantes. Sí. Porque cuando empiezas a hacer algo adentro de la iglesia, como parte de un servicio, cualquier servicio que sea, de repente ya lo llevas a tu trabajo. Eso está ¿Me explico? padrísimo. O sea, y Es se como el vuelve... semillero. Exactamente, es como... Sí, como un semillero. Me gusta más porque yo te iba a decir como una caja de arena donde experimentas. Muy científico. Ah, sí. Pero Sí. no, más como un semillero. Ahí Sí. tomas la semilla y lo Sí. llevas a tu trabajo. Nosotros, te digo, tenemos también la consultora en tecnología. Todo lo que hacemos en media lo vendemos también. ¿Sí me explico? Pero es ok. padrísimo
¿por qué? Porque lo vives adentro de De la hecho, hay iglesia. que hacer el comercial que los chicos del equipo que producen el podcast son del equipo de media. Totalmente, Son son integrantes súper pro. estrella del equipo, o Sí. sea, son estrellas del equipo de Yo ahí los media. conocí. Exactamente, Exacto. exactamente. Y ellos en su servicio son bendecidos, ¿me Así explico? es. Dios no se queda con nada. Entonces, lo Exacto. estás haciendo dentro y tan simple como lavar el baño, lo llevas a tu trabajo y Dios lo hace multiplicar. ¿Sí me Amén. explico? Sí. Entonces, cualquier cosa que sea, por ejemplo, ser buen mayordomo, a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, nosotros llegamos a veces a usar las instalaciones también ahí de RN, que la gente deja basura, ¿no? O sea, que la gente maltrata, que la gente no cuida. Yo digo, o sea, si no lo estás haciendo aquí, que es, pues no es que Dios vive exactamente ahí, sino Claro. que lo usamos para buscar a Dios, Claro. ¿cómo va a ser afuera? Si la gente fuera diligente en el cuidado, en eso, seguro lo podría ver en su emprendimiento, ¿no? Afuera. Entonces creo que lo que hablábamos también, pegándolo con lo que hablábamos al principio de ser íntegros, Sí. o sea, si yo puedo ser íntegro aquí, tendría que ser íntegro también en mi empresa, también en mi casa, también. ¿Me En explico? todos lados. Exactamente. Entonces, mi ejemplo es lo que está hablando más fuerte, ¿no? Dice, no recuerdo bien cómo va la frase que dice, perdón, no estoy escuchando tus palabras porque tus actos hablan más fuerte. Algo así Sí, dice, ¿no? No recuerdo exactamente. bien cuál es. El ejemplo arrastra. Totalmente. Las Ujú. palabras sirven, pero no, jamás van a ser tan fuertes como tu propio ejemplo. Oye, yo tengo otra pregunta para ti, porque es que siento que también va a ser cortocircuito, porque es que yo me ha pasado, ¿no? En mi experiencia. ¿Te has visto en la necesidad de pedirle perdón a alguien de tu equipo como la cabeza? Muchas veces. Es que en el mundo eso es Muchas inconcebible. Soy el jefe y aunque la riegue, no lo voy a reconocer, no le voy a pedir perdón No. y si no le gusta que se vaya. Cuéntanos, es que yo también lo he tenido que hacer. Y del Espíritu Santo me ha incomodado y yo, Señor, seguro que tengo que hacerlo y sí. Justo, mira, me identifico con lo que dijiste hace rato de ser explosivo. En mis primeros emprendimientos yo hacía así, rápido. ¿Quieres? Estás perfecto. Si no, órale. No, si no, llégale, la puerta está grandotota, llégale, Total. ¿no? Así empecé. Así yo también. empecé, sí, así empecé. Yo también. Y la Sí. verdad es que donde estaba, se va a oír medio raro, pero era necesario. O sea, tú sabes, Ujú. en tema de eventos, o sea, no es que es para mañana, o sea, es que era para ayer. Ahorita, ¿Me claro. explico? Entonces sí era como muy complicado esta parte y la convivencia de repente era como muy, muy complicada. Pero me di cuenta que entre más me desgastaba yo, más desgastaba también al equipo. Entonces tengo una prima que me decía, inténtalo, ya la hiel no te funciona, inténtalo con miel. La hiel no te Wow. funciona, inténtalo con miel. Y yo, "Ah". O sea, eso quiere decir que les tengo que hablar bonito, que les tengo que, o sea, sí. Me encantó esa frase. Ok. Entonces, pues justo, o sea, empecé a hacer todo al revés, ¿no? Todo al revés de como lo hubiera hecho al principio. Ujú. Y sí, o sea, te da más resultado, es menos cansado Sí. y al rato se vuelve tu naturaleza. ¿Me explico? Como cuando empiezas a manejar estándar, ¿no? O Sí. sea, tienes que pensar cada uno de los cambios y de repente ya ni te das cuenta en qué momento hiciste el cambio. Sí. Así se vuelve una nueva naturaleza, el poder tratar a la gente como te gustaría ser tratado, ¿me explico? Así es. Y sí, me ha tocado pedir perdón, me ha tocado pedir consejo, o sea, me ha tocado Guau. decirle, oye, ¿sabes qué? Yo pensé que esto iba a funcionar así, perdóname, porque algo que a mí me pesa mucho es hacerle perder el tiempo a la gente, ¿no? Ujú. Perdóname, me equivoqué, ¿no? O sea, sí lo he tenido que aprender a hacer. Algo que ahora he aprendido y que disfruto mucho es pedirle consejo a mi equipo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué piensan? harían? Exacto. Y además está súper padre, porque si nos rompemos los dientes, nos los rompemos todos, ¿no? Claro. Sí, Entonces, claro. Eso me encanta porque te juro que va totalmente en contra como de la idea de liderazgo que nos da el mundo, en donde tú tienes que saberlo todo, absolutamente. Si te equivocas, nunca vas a pedir perdón. Es más, el líder nunca se equivoca, nunca va a mostrarse vulnerable. Ok, Pero yo siento que esto es un resultado de tu crecimiento en Cristo. totalmente. Yo también lo siento así de mi parte, ¿no? A mí, antes de conocer de Cristo me demandaron varias veces. Guau. O sea, porque yo era así de, es como una fuerza así súper turbulenta. Y a partir de que yo empecé a transformarme, empiezo justamente a dulcificarme con la gente. Totalmente. No quiere decir que no me desespere, no quiere decir que a veces no me llegue a molestar, que a veces también como, porque fíjate, esta es otra cosa interesante. Sí somos cristianos, ¿no? Discípulos de Cristo, pero tampoco significa que te dejas de todo y que no puedes tomar Poner una decisión y límites. poner límites. A ver, cuéntanos de esto. Yo quiero aprender tu perspectiva en esto. ¿Cómo ponemos los límites? Ponemos los límites. Creo que un punto importantísimo es poder entender que quiero que me trates como yo te trato, ¿no? Claro. O sea, ya desde ahí ya empiezas a marcar límites y es una línea súper delgada que se pierde muy fácil. De repente Sí. empiezas a ser tan amigo de tus colaboradores que se pierde. Sí. ¿Me explico? Y si a mí siempre me dicen, Se ¿no tienes amigos de tus colaboradores? O sea, no es que no te hagas amigo, sino que necesitamos estar claros. Por Ok. ejemplo,
porque aquí hay de mis colaboradores, entonces lo voy a poner en familia. Que no escuchen. Que no escuchen. Lo voy a poner en familia. Por ejemplo, cuando nosotros estamos como hermanos, mi pastor es mi hermano. Claro. Y es una situación especial, o sea, Sí. llega a ser complicado, ¿me explico? Sí. Pero ahorita te explico una cosa más que lo hace todavía un poquito más complicado, Ujú. porque yo soy la hermana mayor. ¡Ay, santo! Sí, entonces yo ¡Guau! soy la hermana mayor, pero él es el pastor. ¿Y él es el ¿Me explico? menor? Y él es el menor. Santo, está bueno Entonces, eso. pásalo a iglesia, pásalo Sí. a tu empresa, pásalo a tu casa, ¿no? A tu Sí. familia. En los 3 hay algo diferente. Tienes que... Exactamente. Y en cada lugar tienes un papel, Sí. ¿me explico? Y es muy necesario poder tener esos tiempos. Creo que ayuda mucho la geografía. Por Claro. ejemplo, en la iglesia, mi hermano es mi pastor. Ujú. Y lo que él diga, aunque yo esté totalmente pensando lo contrario, Sí. yo me cuadro, ¿me explico? Porque él es el pastor. Y tu hermano menor. Y mi hermano menor, pero Sí, ahí es el pastor. Y claro, además totalmente. es varón, ¿no? Y también Claro. le debo honra por ese Claro. punto, ¿no? Entonces, aquí el punto es, cuando estamos en la casa, Ujú. yo no le pierdo el respeto de pastor, obviamente, Claro. ¿no? Pero aquí yo te puedo hablar como mi hermano. Sí. Y si lo decimos, si lo marcamos antes de empezar a hablar. Quiero platicarte esto como mi hermano, Claro. ¿no? Quiero platicarte esto como mi pastor. Claro. Quiero platicarte esto como varón que eres. Es el y- encuadre de ajá, la exacto. conversación. Entonces, Sí. ahí pongo los límites. Y te digo, la Ujú. geografía ayuda mucho. Ujú. Porque en la congregación, esta es una plática, ¿no? Esta Sí. es una plática que tenemos. Pero salimos por un café Claro. y nos relajamos porque somos hermanos aquí, Sí. ¿no? Y acá, no sé, como amigos, o sea, entonces vas poniendo como los límites y acuérdate que somos todo esto. Y obviamente ninguna de esas áreas puede transgredir cualquier otra. Claro. O sea, no porque seas mi hermano yo puedo decirte, o sea, pasarme de lista con el pastor, Claro. o como pastor pasarme de lista con hermano. O sea, tengo que tener claro, debo de tener claro dónde están mis límites de Ujú. cada relación, ¿me explico? Claro. Como que te cambies de sombrero para saber. Sí. ¿Me explico? Sí, entiendo. Eso está súper interesante. Oye, una pregunta, porque ya también vamos, se nos ha ido como agua, ya estamos llegando al final, pero yo te preguntaría, eh, ¿tú evangelizas a la gente que trabaja contigo? Sí. Te encantó. Sí. Sí, 100%, yo Sí. también. Sí, totalmente. A ver, siéntate, te voy a decir qué dice Mateo, ¿no? O sea, Sí. o te voy a leer Apocalipsis para que te arrepientas. No funciona así. ¿Me explicas? Sí, claro. Sino que procuramos que la cultura dentro de Diveland, o dentro de Cobalto, o dentro de Areca, o dentro de donde estemos, pueda ser una cultura que refleje cómo se vive en el reino y se te Ujú. antoje. Ay, ese Y me se te gustó. antoje. A ver, ¿Sí me repítelo, explico? me encantó. Entonces, creamos una cultura, Sí. buscamos crear una cultura, no siempre, no es perfecta, o sea, te mentiría Claro. si yo te digo, ay, no sale perfecto, no, pero es intencional. Sí, O sea, donde cada uno puede entender que estamos viviendo bajo principios diferentes a los que se viven afuera, Ujú. porque estamos pegados a un objetivo mayor, ¿me Eso explico? me A un encantó. propósito mayor. Que se les antoje decir, yo quiero Sí, eso. yo quiero eso, exactamente. Entonces, mi Invítame. propósito es este, ¿me explico? Y se ve así y está padrísimo, pero está regido por todo esto, porque estoy buscando, mi propósito no es nada más que un niño se siente enfrente de una computadora, sino es que un niño pueda tener principios a la hora de acercarse a la tecnología. Wow. ¿Me explico? No es nada más de, a ver, 2 horas de programación para el chavito. No. Es cómo el niño va a estar preparado para enfrentar un mundo de tecnología del cual no lo puedo extraer, ¿me explico? Ujú. Pero te voy a preparar para estar ahí. Y entonces al colaborador se le antoja más que clases de programación. Claro, por No, o supuesto. sea, lo que vamos a hacer es preparar una generación para poder estar enfrente de la tecnología sin perderse, para que pueda ser un productor en lugar de un consumidor. Ujú. Entonces, todo esto no es que se me ocurra, es que es el reino. Claro. O sea, es el reino el que quiere hacerte productivo, el que quiere hacerte prosperar, el que quiere que seas creativo, el que quiere... Cuando la gente ve eso, sí quiero, sí se me antoja. Claro. ¿no? Está pasando algo ahí, yo quiero ser Yo parte quiero de ser eso. parte. Oye, y otra pregunta que nos manda en público. Pues es mía, ¿no? Pero vamos a decir que fue público. Yo ya he llegado a mi propia conclusión, pero te la quiero preguntar a ti, así como llegando al final. Porque a mí, fíjate, en el mundo del estilismo hay mucha gente que está en la santería, pero muchísima, Wow. muchísima. Es una cosa de verdad impresionante. O sea, son muchos, ¿no? Entonces, y también yo tengo mucha gente, bueno, no tengo mucha gente, o sea, mi equipo que serán 15 personas, tengo 2, ¿no? Que en particular son miembros de RN, ¿no? Todos los demás, ¿no? Pero de repente llega gente de santería y luego lo hablamos y decimos, ¿qué hacemos? Que entre, que no entre, o sea, ¿tú cómo lo manejarías? Yo ahorita te doy mi perspectiva de cómo yo lo hago,
porque justamente son las personas que necesitan conocer a Dios. Pero ¿hasta qué punto aceptar una persona sí puede llegar a generar algún tipo de movimiento dentro de la empresa? Bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Es que son casos reales. Sí, no, totalmente. Justo platicaba recientemente con una de las personas que está en el equipo de necesitamos subir más gente, pero ¿cómo lo filtramos? Sí. ¿Me explico? Creo que hay un momento en el que te puedes dar el lujo, es un lujo, por eso te das el lujo de escoger quién va a estar en tu equipo, pero pensando en mantener el ambiente también que tienes. Claro. ¿Me explico? ¿Cómo mantengo el ambiente? Te decía al principio, Dios crea un ambiente, nos pone ahí y nos bendice. Si yo traigo este nuevo elemento a este ambiente, para el resto de las personas sigue siendo de bendición, Claro. yo puedo seguir manteniendo la bendición no solamente para el resto de mis colaboradores, sino para mis clientes, para mis proveedores y para la comunidad en la que estoy. ¿Me explico? Entonces, ese ha sido nuestro nuevo filtro. ¿Me explico? No es que seas pecador, no es que seas... No. No es cuidar el ambiente que ya ecosistema. tengo. Exacto. ¿Me explico? Porque si yo echo a perder esto, ¿dónde voy entonces a hacer la Se parte? cae el edificio, el ministerio se Exactamente. viene abajo. ¿Dónde hago Claro. los milagros que necesito hacer? ¿Me explico? Exactamente. Entonces, si traigo una persona que va a hacer ruido a este ambiente o que va a sumar más a la parte de que el equipo parezcan más santeros que cristianos, Exacto. a ver, aguas, busquemos el equilibrio correcto. Ujú. Ahora, no es iglesia. Mi negocio no es iglesia. Ya. Ay, me ¿Sí estás me dando explico? yo todo lo hago al revés. Qué bueno que estamos en esta conversación para que la pueda volver a ver. Porque yo sé, sí, vamos a rescatarlo, pero tienes toda la razón, no es la iglesia. Hay estructuras para cada cosa. Sí. ¿Me explico? O sea, a lo mejor, no sé, se me ocurre, a lo mejor puedo traer a alguien que es muy bueno, pero tiene problemas de alcoholismo o Que también drogadicción. a mí me pasa mucho. Podría Sí. ser, ¿no? Entonces, oye, sí, me gustaría mucho ayudarte, pero hay estructuras dedicadas a ayudarte con ese tema. Y yo te puedo acompañar. Claro. Puedes ser mi discípulo, Claro. pero dentro de una estructura de iglesia. Dentro de una estructura de empresa, yo necesito cuidar que mi empresa siga produciendo, porque Bien. como líder de una empresa, o sea, te va a ser demandado. ¿Me explico? Va a Sí. ser demandado delante de Dios. Tiene a mano la empresa, con la empresa bendices no nada más a tus colaboradores, Así sino a es. tus clientes, a tus proveedores, ¿no? Porque eres Ujú. su cliente también, Totalmente. a la comunidad. Entonces no es una decisión sencilla. Todo lo que tú hagas dentro de tu empresa tiene influencia sobre toda esta gente y además te va a ser demandado porque Sí. estás en una posición de liderazgo. Y cualquier posición de liderazgo es una posición muy espiritual. Sí. ¿Me explico? Entonces yo necesito cuidar a mi gente. Puede ser el mejor de todos, pero Sí. yo tengo que cuidar lo que ya tengo. ¿Me explico? Sí, A lo mejor totalmente. después de un proceso, a lo mejor te puedo invitar a mi equipo o te puedo invitar para un proyecto en específico Claro. o por un tiempo limitado. Sí, o sea, no es de que sea que lo vayamos a rechazar No, por no, completo. no, para pero nada. te entiendo perfectamente lo que estás haciendo y me hace todo el sentido del muy. ¿Sí me explico? Sí, Sí. es como cuidar lo que Entonces no lo tenemos. vamos a contratar. No, no es cierto, no es cierto. Era algún caso hipotético, pero sí me ha pasado. Ay, Saris, gracias, de verdad. Ha sido de verdad un gozo platicar contigo. De verdad, siento que he aprendido un montón y Ay, estoy seguro gracias, que Sandy. los que nos vean también van a coincidir. Qué lindo poder pensar, ¿no? El que caminar con Cristo nos lleve a llevarlo a todas las áreas de nuestra vida en integridad. Totalmente. Muchísimas gracias. Esperamos volverte a invitar con otros Muchas temas. gracias, También a Javi. Muchas gracias. Y bueno, a todos los que nos vieron, si tienen dudas y preguntas, para que vamos a dejar el contacto de Saris, de su Instagram, para que también la puedan conocer o si tienen alguna duda, pues estaremos para servirles. Gracias por ver este episodio, estuvo increíble. Mil Muchas gracias, gracias, de Sandy. verdad. Y si cree que a alguien le puede servir, si alguien está emprendiendo y no sabe por dónde, pues mándenle este videito porque seguro le va a hacer de mucha edificación. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Claro que sí. Gracias, Ari. Gracias, Andy. Bye. Bye.